Hola, ¿qué tal? Soy el académico doctor César Ochoa Martínez. El día de hoy hablaremos de un tema de mucha relevancia. Vamos a hablar acerca de lo que es la importancia del uso adecuado de fármacos antiobesidad en algoritmos para la pérdida de peso en pacientes con obesidad y otras comorbidades. Yo soy especialista en medicina interna, endocrinología y medicina cardiovascular. Tengo un postdoctorado en investigación de diabetes y obesidad y soy académico correspondiente a la Academia Mexicana de Cirugía. Actualmente trabajo en Western U Medical Center at Western University of Health Science en Pomona, California. Quiero darme agradecimiento al grupo que integra el tercer Congreso Internacional de Medicina de la Obesidad en modalidad virtual, al Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad. Y definitivamente también mencionar que soy coordinador principal de investigación clínica del Centro Clínico de Investigación afiliado a Western U Health Medical Center de Western University of Health Science en Pomona, California. Tengo 3 libros de mi autoría: Manual Práctico del Manejo de la Diabetes Mellitus y sus Comorbilidades, 2016-2019, Manejo Integral del Pie Diabético, 2020, y Microbiota Intestinal y su implicación en las enfermedades metabólicas y no metabólicas, 2021. Es realmente un placer para mí hablar acerca de este tema. Y lo interesante de esto es por qué es tan difícil abordar la obesidad como un problema médico crónico, y más cuando hay comorbilidades asociadas. Cuando nosotros de una manera u otra vemos estos problemas, es realmente relevante lo siguiente. Tenemos que ver cuál es la definición de obesidad para poder entender esto. La obesidad es una enfermedad crónica recurrente, multifactorial, neuroconductual, en la que un aumento de la grasa corporal promueve la disfunción del tejido adiposo y fuerzas físicas de masa grasa normal, lo que va a resultar en consecuencias metabólicas, adversas, biomecánicas y psicosociales para la salud. Este aspecto de consecuencias metabólicas realmente son los problemas más importantes en relación con la obesidad. Si nosotros observamos, en el año 2019 ya se habían reportado 2 billones de personas con obesidad en el mundo. Y de ese número, 4 millones de muertes anuales estaban básicamente en relación con estos 2 billones de personas con obesidad. Algo que también es importante para nosotros mencionar es que el sobrepeso y la obesidad en México son considerados problemas de salud pública. Y pueden observar ustedes que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil, el segundo lugar en mundial en obesidad en adultos. Se dice que 7 de cada 10 niños con sobrepeso se convierten en adultos con obesidad, y de 7 a 8 de cada 10 mexicanos de más de 20 años tienen sobrepeso o obesidad. Esto de una manera u otra es importante porque el 4 de marzo del 2022 ya se mencionó que aproximadamente hay 800 millones de personas viviendo con ese problema de la obesidad y muchos más en riesgo. Pero lo que también es importante es cuando esto en un momento dado se refleja en el costo de la obesidad en México. En esta publicación que fue hecha en Forbes México, se dice que en México, un país de más de 126 millones de habitantes, hay más de 62 millones de adultos que viven con sobrepeso o obesidad, junto con más de 12 millones de niños y adolescentes. Además, se estima que seguirá en aumento, pues para 2050 el 88% de la población mexicana tendrá algún grado de sobrepeso o obesidad. Eso realmente implica la importancia en un momento dado de capacitarse en estos problemas del sobrepeso y la obesidad, porque ustedes pueden ver que para el 2050 casi el 90% de la población va a tener este tipo de enfermedades. Entonces, si nosotros vemos cuál es en un momento dado uno de los problemas más importantes en relación con la obesidad, es definitivamente la cantidad de comorbilidades que se asocian con la misma. Aquí nosotros podemos ver que prácticamente hay grupos que han reportado diferencias en cuestión de las enfermedades o problemas que se asocian. Algunos grupos han reportado más de 21 enfermedades crónicas relacionadas con la obesidad, y algunos otros grupos han indicado la relación de hasta 200 problemas médicos asociados al sobrepeso y la obesidad. Esto, si en un momento dado nosotros lo vemos, algunas de las enfermedades más relevantes como diabetes mellitus tipo 2, enfermedad de la vesícula biliar, cáncer varios tipos, osteoartritis, apnea del sueño, dislipidemias e incluso enfermedad vascular, por mencionar algunos de ellos. Aquí ustedes pueden ver algunas de las enfermedades que ya realmente se les ha observado evidencia científica confirmada que se relacionan con la obesidad. Pero definitivamente problemas como la diabetes mellitus y la presencia de hígado graso son 2 de los problemas más importantes que de una manera u otra están complicando el manejo de nuestros pacientes. Entonces, si nosotros realmente vemos cuál es la importancia del índice de masa corporal, que es básicamente la forma como nosotros medimos si el grado de sobrepeso, obesidad o si el paciente tiene un peso normal, prácticamente pueden ustedes observar lo siguiente. Si un paciente tiene un índice de masa corporal menor de 25, peso normal,
pues realmente podemos observar que el riesgo de tener algunas enfermedades, vamos a ver como en el caso de diabetes, pues obedece a un 1%. Pero observen esto, si un individuo tiene un índice de masa corporal mayor de 35, que corresponde a obesidad de grado 2 y 3, prácticamente pueden ver que este individuo tiene hasta 6.2 de riesgo de tener un problema de diabetes. Y si ustedes observan en cada una de las enfermedades en este color rojo, como en el caso de cálculos biliares hasta 5.5, en el caso, por ejemplo, de hipertensión hasta 3.8, cuando el índice de masa corporal es mayor de 35. Pero lo interesante de esto es que conforme se va incrementando el índice de masa corporal, como ustedes pueden observar, el riesgo de padecer algunas de estas enfermedades pues prácticamente va a incrementarse, lo que realmente habla de la importancia de evitar que ese índice de masa corporal, en un momento dado, evitar el sobrepeso y la obesidad, y sobre todo ese tipo de obesidad que se pudiera hacer una obesidad mórbida en algunos de los casos. Ahora bien, pero una de las situaciones que hemos visto a través del tiempo cuando analizamos los problemas o las enfermedades que se relacionan con la obesidad, pueden observar ustedes en esta asociación donde la obesidad, de una manera u otra, se asocia con pancreatitis, cáncer, enfermedades de la vesícula biliar, problemas del sueño, sleep apnea, osteoartritis, hipertensión e incluso hígado graso. Pero si en un momento dado esto que obedece a la presencia de comorbilidades asociadas a la obesidad. Pero observen lo siguiente. Aquí ustedes pueden ver que esta situación no solamente acaba en esta relación, sino que esto en un momento dado puede tener una continuación. Y observamos nosotros que algunos de estos problemas se pueden asociar con otras enfermedades, como en este caso, por supuesto, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, que en un momento dado va a corresponder, o podríamos decir nosotros, que los pacientes que tienen obesidad tienen comorbilidades asociadas a las comorbilidades de la obesidad en muchos de los casos. Esto que representa una comorbilidad doble, que va a ser un problema mucho más difícil de manejar, y definitivamente esto puede acabar en una enfermedad cardiovascular o en su defecto una discapacidad crónica para algunos de los pacientes. Entonces, si esta plática la hubiéramos dado en el año 2000 y habláramos de las causas que están relacionadas con la etiofisiopatología de la obesidad, probablemente mencionaríamos dos causas, o en ese momento se mencionaban dos causas, los factores genéticos por un lado y los factores ambientales. No había mucho en un momento de dónde poder hablar al respecto. Y cuando hablaban de factores genéticos propiamente, hablaban de problemas de síndromes genéticos con obesidad asociada, genes de la obesidad, etcétera. Y factores ambientales, pues prácticamente todo lo que estuviera en relación con la persona. Posteriormente, a través del tiempo y en el año 2014 se mencionaron algunos de los principales contribuyentes de la fisiopatología de la obesidad, donde ya mencionaron que había una predisposición genética y estilo de vida no saludable. Ya hablaban del sedentarismo y comer en exceso, disfunción del tejido adiposo ocasionando depósitos de grasa, de grasa ectópica, hígado graso, por ejemplo, exceso de grasa visceral, una adiposidad asociada con inflamación silenciosa, pero también se observaba una disfunción de las vías neurohormonales, conexión entre el cerebro, páncreas endocrino, tejido adiposo y el tracto gastrointestinal, lo que habitualmente ahora se maneja como el eje intestino-cerebro. Y probable intervención de los contaminantes del medio ambiente, la polución, y una probable interferencia de la microbiota intestinal, que es algo de lo que se habla más y más en estos tiempos. Entonces, en el año 2014 ya se reconocen 6 causas relacionadas con la obesidad, que de una manera u otra hablan un poquito más específicamente de problemas mucho más prácticos. Ahora, posteriormente, en una revisión que hizo el grupo de nosotros, ya en septiembre del año 2021, después de una recopilación detallada, se identifican 21 causas potenciales independientes relacionadas con la obesidad. Y les puedo mencionar que recientemente incrementamos a 22 causas, y ya les mencionaré en su momento cuáles de ellas. Aquí ustedes pueden ver, básicamente enlistadas, no las vamos a discutir por cuestiones de tiempo, pero algunos problemas importantes como son los genéticos, los fisiológicos, la transición nutricional del 2016, los ambientales como la polución, los psicológicos, los inmunológicos, alteración del reloj del ciclo circadiano, los anatómicos, la disbiosis de la microbiota intestinal, también el adipósito disfuncional, los epigenéticos, el estrés crónico, la función simpatética en la obesidad, el efecto hedónico en la obesidad, la deficiencia de oxígeno o en su defecto el incremento atmosférico del monóxido de carbono y definitivamente la tríada neurometabólica. Las pandemias pasaron a formar parte de esta situación de la etiofisiopatología de la obesidad, sobre todo en los 2 últimos años. El hipotiroidismo, este famoso adenovirus 36 o virus que se conoce como infecto obesity, programación metabólica fetal, fármacos antipsicóticos y antidepresivos, y por mencionar una más, la ingesta de sal en un incremento importante o una ingesta excesiva de sal
ahora también se habla de que en un momento dado pudiera ser uno de los problemas que estuvieran relacionados con la obesidad, por lo que propiamente podríamos decir que en lugar de 21 causas, ahora ya podemos identificar 22 causas con esta última que les acabo de mencionar. Entonces, es muy interesante porque en marzo 9 del año 2019, la Organización Mundial de la Salud recomendó algo que de una manera u otra es importante para todos los que manejamos obesidad y sobrepeso, donde dicen que ya la obesidad en México debe atenderse con un enfoque integral, multidisciplinario. No es solamente el enfoque en un momento dado del manejo del médico, sino otros tipos de profesiones deben involucrarse, por lo que la capacitación para los diferentes profesionales de la salud como nutriólogos, psicólogos, etcétera, que en un momento dado trabajan con estos pacientes, es realmente importante para todos nosotros capacitarnos en todas esas áreas del conocimiento de la obesidad y el sobrepeso. Ahora bien, pero realmente, ¿cuál es el problema más importante y complejo en el manejo de la obesidad? Creo que si les enseño algunas gráficas van a entender realmente lo que enfrentamos día a día o en sus defectos lo que ustedes enfrentan día a día. ¿A qué me refiero con esto? Observen. Básicamente son pacientes reales de la práctica de nosotros, donde ustedes pueden observar simple y sencillamente lo que sucede. Aquí pueden ver ustedes el paso del tiempo, incluso de los años de algunos de estos pacientes, donde pueden ver que el paciente empieza con un tratamiento, el paciente baja de peso, empieza a aumentar progresivamente sigue aumentando y definitivamente este peso que perdió, lo vuelve a incrementar. Aquí básicamente les muestro otra gráfica donde el paciente definitivamente empieza a bajar de peso, algo sucede y en su defecto el paciente vuelve otra vez a incrementar su peso. Esa situación realmente en muchas ocasiones es frustrante, no solamente para el paciente, sino para el profesional de la salud. Y si ustedes observan, vean esa gráfica, prácticamente el paciente empieza con el tratamiento, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube. O sea, realmente no es una situación fácil de manejar y como les digo, para muchos de los pacientes esto empieza a causarles una situación de frustración y desesperación. Y aquí les muestro otra, vean exactamente lo mismo. El paciente empieza con el tratamiento, empieza a bajar, tiene diferentes subidas y bajadas, pero definitivamente es algo que no se mantiene como nosotros quisiéramos. Pero propiamente en la plática del día de hoy les voy a indicar cómo podríamos evitar algunos de estos aspectos. Y observen, esto es básicamente el manejo de un paciente de 3 años. Observen, básicamente lo que sucede, el paciente baja de peso, pero vuelve a incrementarlo en un año. El paciente vuelve a bajar, vuelve a incrementar de peso en otro año. Y observen lo que sucede en un momento dado en el siguiente año. Prácticamente, o sea, por supuesto, ¿no? El paciente se va a poner feliz cuando sucede esto. Pero cuando empieza a subir de peso, ¿esto a qué puede obedecer? Puede obedecer a múltiples situaciones. Una de ellas es que probablemente no utilizamos algún otro tratamiento de obesidad o propiamente el paciente si modificó en este momento su estilo de vida, probablemente dejó de hacerlo y empezó a incrementar de peso y así pueden observar ustedes paulatinamente o progresivamente lo que pasó a través del tiempo. Esto es uno de los problemas más importantes que enfrentamos y muchas veces tiene que ver con el conocimiento de las diferentes alternativas de manejo para los pacientes. Ahora bien, aquí ustedes pueden ver algo muy interesante, donde en un momento dado, observan ustedes que hay un máximo número de pacientes que responden al tratamiento antiobesidad y hay algunos otros que no responden. Hay pacientes que tienen una pérdida total de peso y tienen un mínimo número de los pacientes responden. Y si se agrega otro medicamento, otra obesidad, más pacientes responden a la pérdida de peso, como podemos observar, y se mantienen, y hay más pérdida de peso al agregar otro medicamento, obesidad, lo que de una forma u otra habla realmente de la importancia de agregar medicamentos. Aquí pueden ver ustedes que el primer grupo tiene una inadecuada respuesta, pero ya en el segundo grupo, aquí en este color, que es un poquito menos tenue que el siguiente, que el verde, se habla de que parcialmente hay una respuesta efectiva. Y definitivamente al ir asociando medicamentos vamos a tener una respuesta mucho más efectiva y que podemos mantener al paciente. Y de esa manera podemos lograr una pérdida de 5%, como pueden observar ustedes, y posteriormente lograr unas pérdidas menores. Esto es algo que es muy importante porque es lo que se maneja como una respuesta variable a los medicamentos contra la obesidad, lo que a veces complica el manejo de los pacientes. El otro detalle es que si nosotros vemos el índice de masa corporal, que se conoce como BMI o Body Mass Index en inglés, prácticamente ustedes pueden ver que los pacientes que tienen sobrepeso, obesidad severa, obesidad mórbida, que prácticamente empieza a partir de 25, es la área de intervención médica o quirúrgica en base al índice de masa corporal que habitualmente nosotros manejamos. Pero hay algo muy importante.
Estos pacientes que tienen índice de masa corporal de 18.5 hasta 24.9 es una área muy interesante porque pueden ser una área de intervención primaria o temprana para nosotros, donde podemos decir que pacientes candidatos a prevención o intervención temprana a un índice de masa corporal de más de 24, menos de 25, podría ser un grupo que nosotros en un momento dado pudiéramos empezar a tratar. Las guías dicen que uno debe empezar a utilizar diferentes intervenciones a partir de 25, pero las guías también no dicen que no pudiéramos empezar antes de 25, lo que habla que en un momento dado nosotros podemos empezar intervenciones a etapas mucho más tempranas para evitar que el paciente en un momento dado llegue a esta situación de sobrepeso y obesidad, y por supuesto obesidad mórbida o severa. Entonces, ¿cómo debemos nosotros enfocar el tratamiento para la obesidad? Lo que nosotros tenemos que hacer es basarlo en 5 pilares del tratamiento de la obesidad, donde ustedes pueden observar que la nutrición saludable, la terapia física y la terapia de la conducta es lo que habitualmente se conoce como modificaciones del estilo de vida. El manejo farmacológico definitivamente es parte de esto y la cirugía bariátrica es en un momento dado selectiva para algún grupo de pacientes. Pero algo que también es muy importante que nosotros recordemos es que hay pacientes que van a ser sometidos a cirugía bariátrica que en algún momento pueden requerir tratamiento farmacológico para mantener el peso que han perdido posterior a la cirugía bariátrica. Entonces, cuando hablan de componentes de un programa de manejo eficaz o efectivo para la obesidad, lo importante de esto podemos ver en la parte de la base, es que la dieta o el plan nutricional es una parte importante, al igual que la actividad física y definitivamente las modificaciones del comportamiento. Ya posteriormente nosotros debemos agregar fármacos para la obesidad y habrá algún otro grupo de pacientes que ya van a requerir cirugía bariátrica o metabólica. Si nosotros observamos o enlistáramos las alternativas de tratamiento para obesidad, conocidas y utilizadas hasta este 2092, ¿cuáles serían? Primero, apoyo nutricional, terapia física, terapia del comportamiento, farmacoterapia incluidos los suplementos o coadyuvantes, dispositivos electrónicos y no electrónicos, como algunos de ellos, como la famosa cápsula oral Plenity Genesis 100, definitivamente los balones o los globos intragástricos y la cirugía bariátrica. Pueden ver realmente que las alternativas son múltiples para el manejo de la obesidad. Ahora bien, si nosotros vemos en un modelo médico para el tratamiento de la obesidad y la efectividad en pérdida de peso, pueden observar ustedes que cuando utilizamos alternativas de tratamiento con modificaciones del estilo de vida, prácticamente ustedes pueden observar que la pérdida de peso va a ser del 4 al 8%. Cuando nosotros utilizamos farmacoterapia, se habla que la pérdida de peso puede ser de 8 al 12%. Y cuando utilizamos cirugía para obesidad, se habla de un 14 al 33%. Algo ha cambiado con los recientes medicamentos que se han sido aprobados para el tratamiento farmacológico de la obesidad, donde ustedes van a ver el día de hoy fármacos que ya incluso reportan pérdidas de peso hasta de un 25, hasta de un 22-25%. Y lo interesante de esto, recuerden que las modificaciones de estilo de vida habitualmente van a ser utilizadas cuando el paciente tenga un índice de masa corporal de 25. En el caso del tratamiento farmacológico, siempre también se van a integrar las modificaciones del estilo de vida, al igual que en la cirugía, pero si el paciente tiene comorbilidades como diabetes, obesidades, lipidemias, podemos empezar el tratamiento farmacológico cuando el paciente tenga un índice de masa corporal de 27. Si el paciente no tiene ninguna enfermedad asociada, solo obesidad, a partir de 30. Y en el caso de la cirugía bariátrica, se menciona que a partir de 35 de índice de masa corporal, si el paciente tiene comorbilidades, y más de 40 sin comorbilidades. Pero existe ahora realmente un cambio en cuestión de la cirugía bariátrica o metabólica. A los pacientes que, por ejemplo, tienen diabetes tipo 2, se dice que podemos en un momento dado indicar la cirugía bariátrica con un índice de masa corporal de 30 y no esperarnos hasta que tenga 35, y posteriormente lo vamos a ver también eso. Ahora bien, aquí podemos revisar nuevamente la eficacia de los tratamientos. Observen, donde se dice que la farmacoterapia y las modificaciones del estilo de vida pueden en un momento dado, en algunas ocasiones, no solamente perder de 4 a 8%, como lo vimos en este caso. En este caso reportamos que puede ser de 4 al 8% solamente las modificaciones, y en su defecto la farmacoterapia o solamente del 8 al 12%. Pero aquí pueden ver ustedes que prácticamente
Cuando asociamos las modificaciones del estilo de vida y realmente se siguen al pie de la letra, podemos incluso tener pérdidas arriba de 8. Podemos hablar de 10 al 12% o incluso más de esto. Y aquí ustedes pueden ver progresivamente en esta otra referencia la pérdida de peso en cuestión. Incluso hablan más específicamente de algunos procedimientos quirúrgicos como tales, pero al final de cuentas pueden observar ustedes que la pérdida en el caso, en el caso de la cirugía bariátrica siempre va a ser de 25 a 35 aproximadamente. Entonces, es importante para nosotros entender lo siguiente, que el tratamiento farmacológico siempre debe incluir modificaciones del estilo de vida. No es solamente la situación de darle tratamiento a la pastilla al paciente y esperar que pierda peso, sino que el paciente debe modificar algunos aspectos importantes en su vida. Ahora bien, ¿cuál es la eficacia de los tratamientos disponibles actuales para la obesidad? Esto básicamente recopilando lo que acabamos de hablar. Observen. Se dice que las modificaciones, 4-8%. Ya habíamos mencionado que las modificaciones de estilo de vida asociado con tratamiento farmacológico ante obesidad 8-12 o incluso de 10 a 12%. Banda gástrica de 14-18%, pero realmente el uso tiene un mínimo uso, o sea, realmente es un procedimiento que ya casi está desapareciendo. Si observan la cirugía bariátrica utilizando la técnica de manga gástrica o el bypass, se habla de 25 a 33%. Pero observen lo siguiente. Ya en estos momentos, a partir de junio 14 aproximadamente, ya se habla de que medicamentos o que tratamiento antiobesidad farmacológico asociado a modificaciones del estilo de vida, hablan en términos generales de pérdidas del 10 al 20% ya documentadas. Pero van a ver ustedes que incluso hay medicamentos que vamos a revisar el día de hoy que ya ofrecen hasta pérdidas de aproximadamente 25%, lo que habla que en estos momentos existe la posibilidad de que hubiera tratamientos farmacológicos antiobesidad que incluso podrían reemplazar a la cirugía bariátrica por la pérdida de peso tan cercana que estos tienen con estos procedimientos quirúrgicos. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de la pérdida de peso del 5 al 10%? Porque siempre hablamos de este porcentaje. Primero, que mejore el control glucémico. Se puede tener una reducción en los medicamentos para diabetes mellitus, medicamentos para hipertensión arterial, medicamentos para disminución de lípidos, ya que vamos a mejorar el perfil de lípidos cuando disminuye el peso. También se habla que puede mejorarse la incontinencia urinaria, la función sexual, la movilidad y el dolor, y ayuda a tener una mejor calidad de vida y reduce los factores de riesgo cardiovascular en los pacientes, lo que habla prácticamente de una mejor calidad de vida. Si lo quieren ver de una forma en un momento dado en un diagrama, observen esto. Este reporte, donde dice de los beneficios identificados para la salud por la pérdida del peso del 5 al 10% en algunas enfermedades importantes, como el caso de diabetes, lípidos, dislipidemias, hipertensión, osteoartritis, apnea del sueño, incontinencia urinaria, riesgo de cáncer o hígado graso no alcohólico. Si ustedes observan, por mencionar algunas como la diabetes, mejora el control de la glucosa y podría apoyar incluso a la remisión de diabetes mellitus. En el caso de los lípidos, mejora el perfil de los lípidos, especialmente la reducción de triglicéridos, que es muy importante que disminuyan para el manejo adecuado de la diabetes. Y pueden ver que mejora el control de la presión, reduce el dolor de las rodillas, reduce la severidad de la apnea del sueño, mejora el control de la vejiga, puede disminuir el riesgo para algunos cánceres específicamente, y en el caso de hígado graso no alcohólico, previene la necesidad de trasplante y en su defecto disminuye la enfermedad. Pero lo más importante de eso es que reduce los factores de riesgo cardiovascular, como previamente lo indicamos, y definitivamente ayuda a los pacientes a tener una mejor calidad de vida. Ahora bien, la importancia de esto es entonces enfocado al tratamiento farmacológico. ¿Qué en un momento dado podemos hacer nosotros para mejorar y cómo podemos de una manera utilizarlo? Si ustedes observan, los fármacos antiobesidad y los beneficios del apoyo farmacológico son muy importantes. Observen, donde se dice que el abordaje terapéutico clásico presenta sus pros y sus contras cuando hablamos de tratamiento antiobesidad. Por una parte, el tratamiento convencional con dieta y ejercicio tiene su principal limitación en la escasa eficacia a corto plazo, como lo hemos visto, y con una significativa pérdida de efectividad a largo plazo, que puede ser otro problema, aunado a que es el que en un momento dado produce la menor pérdida de peso. Ahora, teniendo en cuenta las limitaciones del tratamiento convencional y de la cirugía bariátrica, se dice que la farmacoterapia tiene un papel muy importante como tratamiento de la obesidad cuando se selecciona adecuadamente al paciente. Por supuesto, se dice que por qué necesitamos medicamentos para perder de peso. Esta es realmente la justificación. No es de que solamente es darle un tratamiento farmacológico por dárselo. Primero se dice es que
que es para controlar algunos de los aspectos fisiopatológicos del problema que en su momento mencionamos, para ayudar a los pacientes a tener una mejor consistencia con sus planes de alimentación saludables y para ayudar a los pacientes a lograr una pérdida de peso adecuada definitivamente. Pero también sabemos que nos va a ayudar o les va a ayudar a los pacientes para producir más pérdida de peso que ayudará a que los beneficios de salud sean mejores. Supongamos que un paciente pierde una cantidad de peso importante con modificaciones del estilo de vida. Probablemente agregándole un medicamento nos va a ayudar a perder más peso. Y por supuesto también para ayudar a los pacientes a mantener la pérdida de peso, como en el caso de los pacientes de cirugía bariátrica que en ocasiones van a requerir tratamientos farmacológicos de apoyo para esa pérdida de peso tan importante. Entonces, algo que nosotros debemos de entender es en un momento dado algo que es único en México. Si ustedes observan, las enfermedades crónicas complejas requieren múltiples opciones de tratamiento. Aquí pueden observar ustedes que en un momento dado se menciona que hay más de 100 medicamentos para la hipertensión y más de 40 medicamentos para la diabetes mellitus tipo 2. Pero quiero que realmente pongan atención en esto. Solo existen 6 fármacos para el manejo de la obesidad en Estados Unidos. Solamente existen 3 fármacos en Europa. Pero México cuenta con 12 fórmulas, 12 fármacos, más combinaciones y coadyuvantes para el tratamiento de la obesidad. ¿Cómo es posible que un país que tiene tantos medicamentos para manejar una enfermedad, de una manera u otra tenga un problema tan importante sobrepeso, obesidad? Ahora ustedes me preguntarán, ¿por qué razón Estados Unidos, Europa tienen solamente esa cantidad? Eso es muy simple. En primer lugar, en Estados Unidos, para aprobar un medicamento para obesidad solamente tiene que reportar una pérdida de peso del 5%. Y los medicamentos que ustedes observan aquí como fentermina, orlistal, naltrexona más bupropión, liraglutida, semaglutida, ¿ok? Fentermina, en este caso, la combinación de fentermina, que es lo que en un momento dado solamente reportan, como les mencionaba, una pérdida del 5%. En Europa es diferente, porque para que un producto sea aprobado por la EMA, que es el organismo que en un momento dado es lo similar a la FDA en Estados Unidos y en su defecto Cauperfis en México, solamente tiene 3 fármacos porque los fármacos que en un momento dado se aprueban para obesidad son los que demuestran que pierden más del 10%. Y en este caso ustedes pueden observar que solamente Orlistat, la combinación de naltrexona más bupropión y en este caso, liraglutida y semaglutida probablemente estará ya también siendo utilizada en Europa probablemente ya muy recientemente. Entonces pueden ver ustedes que de una forma u otra, y en México realmente muchos de estos parámetros no son aplicables, sino que incluso hay productos en México que tienen más de 50, 60 años en el mercado, que definitivamente debemos de tener mucho cuidado al utilizarlos dentro del manejo en estos casos de los pacientes con sobrepeso, obesidad. Ahora bien, aquí nosotros podemos observar, en base a las indicaciones del manejo clínico de la obesidad de los diferentes grupos, como es en este caso la Asociación Americana para el Corazón, el grupo, el Colegio de Cardiólogos Americanos, en ese caso la Sociedad de Obesidad, por supuesto algunos otros grupos y por supuesto el Grupo Español, hablan acerca de cuándo o cómo se deben indicar los diferentes tratamientos. En este caso, si ustedes observan, las modificaciones del estilo de vida deben de ser utilizadas desde que en un momento el paciente empieza con sobrepeso, incluso antes. Pero en el caso de la farmacoterapia, como ustedes pueden observar, y ya previamente comentamos algo al respecto, si el paciente tiene más o igual a 27 índice de masa corporal y tiene comorbilidades, podemos empezar farmacoterapia. Si en un momento dado no tiene ninguna comorbilidad, pero ya tiene más o igual a 30 índice de masa corporal, pues ya podemos empezar. Pero como les indiqué previamente, si un paciente tiene 26 o 25 y tiene comorbilidades, podríamos utilizar farmacoterapia. Eso prácticamente se los dejo al criterio de ustedes. Si es un paciente que en un momento dado no lo van a ver en un buen tiempo, etcétera, etcétera, probablemente es tiempo de empezar a hacer medicina preventiva. Probablemente no tengan que iniciar un tratamiento farmacológico, pero definitivamente sí va a ser muy recomendable mandarlo con un nutriólogo para evitar que en un momento dado el paciente llegue a 27 y tenga en un momento dado ya una situación que sea mucho más complicada de manejar. Y aquí pueden observar ustedes la cápsula oral Prenitigelis 100. Es un producto que ya puede ser incluso utilizado a partir de índice de masa corporal y por supuesto la cirugía, los dispositivos electrónicos y los globos intragástricos. Habitualmente se habla que comorbilidades incluso pueden ser utilizados a partir de 33 o 30, como podemos observar.
Entonces, es importante para nosotros ver cómo de una forma u otra podemos utilizar las diferentes terapias disponibles y cuáles son los fármacos que están disponibles para el manejo de la obesidad. Esto es algo muy interesante porque si hubiéramos visto esta plática antes del 2010 o en el 2010, eso era la clasificación de medicamentos antiobesidad. Pueden propiamente ver ustedes que algunos de estos medicamentos que en su momento fueron muy populares, como el caso de sibutramina y rivaroxaban, pues prácticamente ya no existen. Pero aquí pueden ver los centrales, los mixtos, los periféricos, etcétera, donde básicamente algunos medicamentos perduran, como es el caso de la fepramona, clobenzores, feviprolol, la fentermina, mansidor. En su defecto, algunas combinaciones, el orlistat y algunos aciógenos que todavía se mantienen vigentes. Ahora, aquí pueden ver ustedes que es muy interesante porque hay productos, como les había dicho, que ya se utilizan desde hace 25 años, como es el caso del lietropropión, el Masindol, la fentermina y algunos otros productos que ya no están en el mercado, que definitivamente se utilizaban previamente. Pero lo interesante es que, como les digo, hay medicamentos que tienen una gran experiencia clínica, a diferencia de muchos de los medicamentos nuevos. Entonces, esta es probablemente la clasificación de medicamentos más adecuada a lo que es la realidad de lo que tenemos disponible en México, donde se dividen en centrales y periféricos. Los de tipo central, que también se conocen como catecholaminergicos, hablamos de productos como anfepramona, clobenzores, femprofores, masindor, liraglutida y naltrexona bupropión, que fue introducida en octubre 28 del año pasado. Y pueden ver que dentro de los periféricos existen 3 grupos, que son los termogénicos, los inhibidores de la digestión y los aciógenos. Dentro de los termogénicos, pues tenemos la D-norcefedrina, la triotonina T3, los inhibidores de la digestión como orlistat. Dentro de los aciógenos observamos gluconato de conyat y bromectina. Definitivamente algo que también es importante para ustedes que en un momento dado tengan conocimiento. Habitualmente las hormonas tiroideas es algo que de alguna manera realmente no es recomendable utilizarlos en pacientes con sobrepeso, obesidad, pero definitivamente en México son productos que se utilizan. Entonces yo les recomiendo que tengan mucha cautela cuando utilicen algunos de estos productos o incluso algunas de las combinaciones que estén disponibles. Es muy importante conocer al paciente para poder prescribir las mismas. Ahora bien, aquí podemos ver con un poquito más de detalle. Básicamente aquí la intención de esta diapositiva es que también recuerden que los centrales o catecholaminergicos también son conocidos como inhibidores del apetito o en su defecto anorexigénicos, y prácticamente les menciono los de tipo central que ya habíamos discutido previamente. Ahora bien, es importante para mí que sepa que existen algunos suplementos o coadyuvantes que también favorecen la pérdida de peso. Como en el caso de los coadyuvantes, hay unos que se identifican como metabólicamente activos, como es el caso del ácido hidroxicítrico, que también se conoce como la Garcinia camboya o glucomato de conyat. Pero también existe otro grupo muy grande que está creciendo en los últimos años, que son los prebióticos, simbióticos, probióticos e incluso otro grupo que se conoce como posbióticos. Y dentro de los probióticos hay algunas cepas bien definidas que realmente han reportado resultados muy satisfactorios en cuestión del manejo del sobrepeso y la obesidad. Y dentro de los cepa protectores se mencionan productos como silvibina, ácido alfa-lipopoico y seletimenotenina. ¿Ok? Ahora, aquí ustedes pueden ver en este corte transversal de la parte media del cerebro a nivel del hipotálamo, propiamente algo muy interesante, donde los diferentes medicamentos, sobre todo de tipo central, tienen su función. Pueden ver ustedes que tenemos 2 centros. El centro del hambre, como pueden observar ustedes, que está en el lado izquierdo de mi pantalla, y en el caso del centro de la saciedad, que está en el lado derecho de mi pantalla. Pueden ver ustedes que en el hipotálamo lateral, que es el centro del hambre, el núcleo ventrolateral, todos los diferentes medicamentos que en un momento dado van a tener una función. Pero algo que también es interesante para ustedes ver es que hay productos como mansidor y liraglutida que tanto tienen un efecto en el centro del hambre como en el centro de la saciedad. Y definitivamente aquí también me permití incluir un producto nuevo que ha tenido unos resultados muy favorables en cuestión de pérdida de peso, que es tirzepatida, que pertenece al mismo grupo de semaglutida y liraglutida. ¿Ok? Ahora, esto realmente les dice a ustedes la importancia y en su defecto el tipo de reacciones o efectos adversos que tienen los pacientes, porque estos medicamentos trabajan a nivel central. Ahora, ya entonces entrando en lo que es prácticamente el área de lo que son los algoritmos para el manejo de la obesidad, que es lo que históricamente se ha visto. Este es uno de los primeros algoritmos que fue
publicado originalmente en el año 2000 por el Instituto Nacional de Salud y posteriormente fue revisado en el año 2004. ¿Qué es lo que tenía? Que ese algoritmo se apoyaba en múltiples tablas de referencias. Aproximadamente cada vez que nosotros pasamos de un punto a otro teníamos que ver alguna tabla, hablaba de casi 10 tablas, no es algo muy práctico. Se decía en ese momento que se requería que el paciente esté de acuerdo en bajar de peso. Y dentro del tratamiento farmacológico hablaban de medicamentos como Orlistat, que sigue vigente, y Sibutramina, que prácticamente ya está fuera del mercado. Pero aquí lo más importante, y yo creo que lo más relevante de este algoritmo en su momento, es que los pacientes tenían que perder más del 10% en su defecto. Y si no perdían más del 10%, el paciente ya era referido a tratamiento quirúrgico, solo que no respondiera a modificaciones del estilo de vida o en su defecto a los fármacos. Posteriormente, en el año 2015, otro tipo de algoritmo fue creado, como pueden ver ustedes por el grupo de endocrinólogos de Estados Unidos, y prácticamente, ¿qué es lo que ellos decían en ese momento? Que no estaban contemplados los inhibidores de SGLT2, pero sí incluían un agonista receptor de GLP-1, liraglutida. Se recomendaba la banda gástrica, método con importantes complicaciones reportadas. Se recomendaba utilizar la orcaserina, que más tarde fue retirada del mercado en el año 2020, y definitivamente en el año 2015 también se recomendaba utilizar fentermina con Orlistat, fentermina con topiramato, naltrexona, bupropión y liraglutida con modificaciones de estilo de vida. Posteriormente surgió otro en el año 2019, donde ellos también ya incluyen agonista receptor de GLP-1 y la glutida en el año 2014. También siguen mencionando el orcaserina, que como les mencioné, sería retirada en el año 2020 y continúan recomendando la banda gástrica. En el año 2019 también se recomienda utilizar fentermina, Orlistat, fentermina, la combinación de fentermina y topiramato, la combinación de naltrexona más bupropión y la glutida ya hablan de 3 miligramos con modificación de estilo de vida. Algo aquí muy interesante, o mil disculpas, algo muy interesante que aquí me dicen, pero ¿en dónde está Mansindol? ¿En dónde están otro tipo de medicamentos? Lo que tienen que entender ustedes es que, por ejemplo, medicamentos como Clobenzorex, Mansindol, que no están aprobados en otros países, nunca van a ser parte de un algoritmo. Prácticamente aquí los algoritmos que son creados, en este caso, en su mayoría por países como Estados Unidos o en su defecto Europa, que lo que sucede, prácticamente solamente van a mencionar los productos que en un momento dado estuvieran en un momento aprobados en ambos países. Y tristemente no se pueden incluir ninguno otro que no esté aprobado tanto en Europa como en su defecto en Estados Unidos. Pero para eso les presento algo muy importante. Ese es el manejo farmacológico de la obesidad que fue publicado en la revista del Hospital Juárez en el año 2014. Y tristemente es un algoritmo que tiene una utilidad muy importante y pocas veces he visto que realmente alguien en su defecto lo presente o lo explique. A partir de un índice de masa corporal de masa igual a 27, suponiendo, si el paciente en un momento dado tiene o no tiene comorbilidades, vean esto. Si el paciente no tiene comorbilidades y solamente tiene el paciente obesidad, se menciona que pueden utilizar anfepramona, clobenzorex, femprorex, la denosofedrina, Mansindol, Orlistat, y yo ya me permití incluir aquí la combinación de naltrexona bupropión que fue aprobada recientemente el año pasado. Y así definitivamente, si ustedes siguen el algoritmo, observen esto. Si el paciente en un momento dado, vamos a suponer que tiene comorbilidades como diabetes, ¿correcto? Y en un momento dado también tiene hipertensión, y en un momento dado el paciente tiene dislipidemia también. Vean ustedes, el paciente puede utilizar un tratamiento como anfepramona, clobenzorex, Orlistat. Y aquí ustedes pueden observar cada una de las diferentes alternativas que en un momento dado pueden utilizar en situaciones que tengan presentes en su práctica médica. Si el paciente tiene o no comorbilidad, si el paciente tiene esta comorbilidad, porque va a haber pacientes que tengan obesidad y solamente dislipidemia. Va a haber pacientes que tengan obesidad y solamente hipertensión. Va a haber pacientes que solamente tengan obesidad y en su defecto diabetes. Entonces, es importante de una manera u otra familiarizarse con los productos que tienen disponibles ustedes para poder manejar al paciente adecuadamente. Y aquí lo pueden ver. O sea, prácticamente pueden ver las diferentes alternativas que en un momento dado pudieran tener o las opciones de manejo con su paciente. Ahora, algo que en muchas ocasiones no nos indican, pero que realmente, ¿cómo podemos manejar esta situación en los pacientes? ¿Cómo sabemos si realmente en un momento dado el medicamento funciona? Lo primero que hay que hacer es iniciar el medicamento antiobesidad y evaluar efectos secundarios en el primer mes, o sea, efectos adversos, ¿ok? Esos efectos adversos que conocemos como náuseas, cefalea, etcétera, ansiedad, múltiples hay, ¿ok? A los 3 meses de iniciar el medicamento antiobesidad hay que valorar resultados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
En base a cuánto pierde de peso el paciente y los efectos adversos, se continúa, suspende o agregamos otro medicamento antiobesidad. ¿Qué va a suceder? Si el paciente pierde menos del 5%, hay que parar ese medicamento antiobesidad que está utilizando porque no le está funcionando e iniciar a diferente medicamento antiobesidad. Y en su defecto, a los 3 meses, si el paciente está perdiendo entre 5 a 10% del medicamento que nosotros prescribimos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a continuar con el medicamento antiobesidad e incrementar dosis a dosis máximas si es que no lo hemos hecho y si reacciones secundarias también lo permiten. A los 3 meses, si no hay cambios, continuar con el actual medicamento antiobesidad y probablemente agregar otro medicamento para lograr más pérdida de peso. ¿Qué sucede si a los 3 meses el paciente ya perdió más del 10%? Hay que continuar con ese medicamento antiobesidad indefinidamente porque realmente vemos que tiene resultados favorables. Y si no hay cambios y no hay más pérdida de peso, valorar otras alternativas, como incluso agregar otro medicamento para poder lograr mucho más pérdida de peso. Eso es algo muy importante que en un momento dado nosotros debemos de incrementar en un algoritmo para realmente saber cómo estamos manejando a nuestros pacientes. Ahora, uno de los aspectos también es importante es, en relación con esto, cuándo continuar con los medicamentos antiobesidad en los pacientes respondedores. Observen esto. Aquí tenemos una lista de medicamentos antiobesidad, incluyendo algunos que no están aprobados en México, pero vea, lo que sucede es que al mes hay que evaluar los efectos secundarios en el primer mes, a los 3 meses evaluar resultados del medicamento antiobesidad a los 3 meses, y si en un momento dado aquí refieren que el paciente pierde de 3 al 5% del peso total, hay que continuar el medicamento antiobesidad y volver a evaluar en 3 meses. En un momento dado, si en el caso del paciente, en la parte inferior, el paciente no logra una pérdida menor del 3 al 5, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Definitivamente, en una forma más simple, cambiar a otra de las opciones que nosotros tenemos disponibles en este caso. O sea, prácticamente pueden ver ustedes que no hay mucha ciencia ficción en esto. Tratamiento, valorar respuesta, si responde, continuar o agregar. Si no hay respuesta, cambiar, y en su defecto es básicamente un ciclo que nosotros debemos seguir, pero la importancia del seguimiento del paciente. Entonces, se ha dicho que la farmacoterapia antiobesidad mejora los factores de riesgo y las comorbilidades. Y aquí ustedes pueden observar en el caso de medicamentos que están aprobados en México, como es Orlistat, Naltrexona, Ibupropión y liraglutida, que prácticamente tienen una implicación muy importante en los diferentes parámetros metabólicos, como es el caso de la hemoglobina glucosilada, que la disminuye, tanto en Orlistat como en la Naltrexona, y por supuesto la liraglutida tiene una respuesta mucho más favorable. Lo mismo con diabetes, por supuesto, porque mejora el parámetro de hemoglobina glucosilada. Pero lo mismo pueden ver ustedes que tiene un efecto importante en triglicéridos, como podemos observar en todos los casos, lo que habla realmente de la importancia de utilizar este tipo de terapias en pacientes que tienen en un momento dado obesidad y otras comorbilidades. Ahora bien, uno de los nuevos algoritmos para el manejo de la obesidad y la diabetes, que prácticamente es una de las nuevas formas de pensar al respecto de lo que sucede. En el año 2018 fue creado este algoritmo, donde había pacientes con obesidad y diabetes mellitus tipo 2, se tendría que indicar modificaciones del estilo de vida y se podía considerar fármacos para diabetes o considerar fármacos para obesidad, ¿correcto? Después de esto, dependiendo del grado de obesidad y el control glucémico, si era obesidad clase 1 con adecuado control glicémico o clase 3 con obesidad, etcétera, a partir de ahí también estaba indicado las modificaciones del estilo de vida y tratamiento farmacológico, pero definitivamente en algunos de los casos, como cuando era una obesidad mórbida clase 3, ya podíamos recomendar procedimientos quirúrgicos y podíamos seleccionar la técnica quirúrgica que consideramos más apropiada. El detalle es que en ese momento había 3 técnicas: la banda gástrica, el bypass gástrico y la manga, y en su defecto la manga. Recuerden eso: banda, bypass y manga, ¿ok? Ahora bien, como les he comentado, la banda está en desuso. El detalle es que a raíz de esto, en un momento dado ya se empieza a ver la situación de que si es posible un cambio en el pensamiento, el uso de medicamentos antiobesidad en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué es lo que en un momento dado se ha dicho? Las normas de atención médica de diabetes que fueron del año 2020 de la Asociación Americana de Diabetes, ellos ya dijeron que el manejo de la obesidad para el tratamiento de la diabetes debe empezarse con modificaciones de estilo de vida, farmacoterapia y, por supuesto, cirugía metabólica en algunos de los casos. Y definitivamente pueden ver ustedes que en relación a las crucecitas que ustedes observan acá, esto va a estar también en relación con índice de masa corporal. Pero recuerden lo que les mencioné.
Y en el caso de cirugía metabólica, ya la indican a partir de un índice de masa corporal de 30 y no de 35 o 33, como otra referencia lo indica. Definitivamente las recomendaciones indican que hay que utilizar medicamentos, incluso cirugía bariátrica, para manejar obesidad en pacientes con diabetes tipo 2, pero no especifican qué medicamentos o cirugías serían los ideales. Y esto, por supuesto, va a depender de la experiencia o la práctica de cada quien. Ahora bien, ¿se acuerdan de este que les había enseñado desde 2018? Este sufre una transformación en el año 2021, donde aquí básicamente lo que sucede, los pacientes con obesidad y diabetes mellitus tipo 2, modificaciones del estilo de vida, considerar antidiabéticos o considerar medicamentos de obesidad. Eso cambia, porque ahora lo que hay que hacer es considerar fármacos antiobesidad para manejo de diabetes tipo 2 ya de entrada. En lugar de unos u otros, ya prácticamente esto es lo que se dice. Por supuesto, hay un algoritmo para manejar estos pacientes que posteriormente se los indicaré. Y definitivamente no cambia la situación de modificación, estilo de vida, tratamiento farmacológico, pero en cuestión de recomendaciones de cirugía bariátrica, prácticamente la banda gástrica es eliminada y solamente las alternativas de cirugía bariátrica que se ve que también han aportado resultados metabólicos, resultados de mejoría en aspectos metabólicos, es el bypass gástrico y definitivamente la manga gástrica. Ahora, entonces decimos que el manejo de la obesidad como objetivo principal de tratamiento para la diabetes tipo 2 es hora realmente replantear la conversación y tratar dos enfermedades en lugar de tratarlas independientes, tratar dos enfermedades de una sola vez, que es lo que se dice. Lo que nosotros hemos observado es que los amplios beneficios de un enfoque centrado en el peso con resultados positivos comparados con un enfoque de manejo glucocéntrico realmente son importantes. Donde ustedes pueden observar que cuando el enfoque se hace en la obesidad, tenemos mejoría en muchos de los aspectos del paciente, como es el caso de la apnea obstructiva, de la esteatohepatitis no alcohólica, o sea, el hígado graso, la osteoartritis, la hiperlipidemia, la hipertensión, la enfermedad coronaria y la diabetes tipo 2, que en un momento dado van a tener una mejoría en aspectos de complicaciones macrovasculares y microvasculares. Esto realmente habla de la importancia de enfocarse en qué, de enfocarse en el peso, sobrepeso, obesidad del paciente. Pero cuando nos enfocamos solamente en un aspecto glucocéntrico, observen esto, algunas de las enfermedades que pudiéramos en un momento dado mejorar cuando nos enfocamos en el peso, prácticamente quedarían fuera de este enfoque glucocéntrico. Por supuesto, tenemos un beneficio importante, tanto en complicaciones macro y micro, pero definitivamente cuando tenemos un enfoque en el sobrepeso, definitivamente pueden observar ustedes que tenemos una mejoría en varios de los aspectos metabólicos del paciente como tal. Ahora bien, aquí se habla de que los objetivos de tratamiento primario y secundario propuestos para la diabetes tipo 2 también deben ser en base al fenotipo de la enfermedad prevaleciente. Y se habla prácticamente de la adiposidad relacionada con diabetes o de la diabetes con problemas cardiovasculares. Propiamente podemos ver que cuando hablamos de los tratamientos, hablamos de tratamientos que en un momento dado han sido originalmente diseñados ¿para qué? Para diabetes o en su defecto para obesidad, pero propiamente, mil disculpas, pero propiamente pueden ver ustedes que los tratamientos van a ser muy similares, no importa el fenotipo o las complicaciones o la asociación de una u otra enfermedad. Entonces ya, y si en un momento dado las tratamos mutuamente, pues vamos a tener efectos mucho más benéficos en muchos de los casos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ese es el algoritmo terapéutico para pacientes con obesidad y diabetes tipo 2. Observen, si el paciente tiene un índice de masa corporal de más o igual a 27 y tiene diabetes mellitus, podemos iniciar intervenciones intensivas en el estilo de vida, optimización de la nutrición. Si el paciente no está en el objetivo, podemos utilizar metformina. Si el paciente tiene una intolerancia a la metformina y no está en el objetivo, podemos utilizar análogos del péptido similar al glucágono tipo 1, GLP-1 como liraglutida, semaglutida, o inhibidores del cotransportador de sodio glucosa, que no es la indicación primaria, pero se ha visto que pueden aportar pérdida de peso. Definitivamente, si no logramos el objetivo, ya podemos utilizar medicamentos como fentermina, orlistat, clobensorés, la combinación de naltrexona más bupropión o fentermina más con topiramato, y en un momento dado utilizar probióticos o posbióticos. Ahora, esto es muy importante porque recuerden, si el paciente tiene índice de masa corporal ya de 30, no precisamente 27, sino 30, ya en un momento dado se puede indicar la cirugía bariátrica en su modalidad metabólica. Esta puede ser el bypass gástrico o la manga gástrica. Y definitivamente esto para control y evitar reganancia de peso,
podemos utilizar tratamiento farmacológico como tal, lo que habla de la integración de los diferentes parámetros en un momento dado del paciente. Pero les voy a mostrar algo muy interesante y esto es algo que es de las primeras ocasiones que muestro lo siguiente. Ese es el algoritmo terapéutico para pacientes con obesidad y diabetes mellitus, adultos mayores. Observen, lo mismo, índice de masa corporal de más o igual a 27, intervenciones intensivas. Pero aquí pasa algo muy interesante. Metformina es de los medicamentos que podemos utilizar con los adultos mayores. Los análogos del efecto similar, los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa, si no logramos el objetivo, fentermina, orlistat, clobesorés, la combinación de la naltrexona, bupropión, fentermina, topiramato o probióticos o posbióticos. Observen esto. Desafortunadamente, en el caso de adultos mayores, solamente los medicamentos que se pueden utilizar, no es toda esa alternativa de los que hemos mencionado, sino solamente el liraglutida o en su defecto empaglifloxina que está en estudio, serían alternativas para estos pacientes. Y orlistat probablemente junto con probióticos o posbióticos pudiera ser en un momento dado una alternativa para los pacientes adultos mayores. Lo que pueden observar ustedes, esas opciones de tratamiento o medicamentos de obesidad que podemos utilizar en pacientes adultos realmente no son aplicables a los adultos mayores. Y vean esto, vamos a suponer que el paciente en un momento dado fuera un adulto mayor y tuviese de masa corporal de igual o 30. La cirugía bariátrica metabólica es con reservaciones y solamente está aprobada en mayores de 18 años hasta 64 años de edad. Habitualmente un adulto mayor es después de los 65 años de edad. Lo que ustedes pueden observar que realmente el manejo, incluso utilizando sus algoritmos en personas adultos mayores, es muy limitado en comparación con lo que previamente hemos visto en los adultos, definitivamente. Ahora, sabemos que se va a necesitar terapia continua a lo largo del plazo para el tratamiento de la obesidad. Siempre nos preguntan cuánto tiempo debo tomar el medicamento. El medicamento lo debemos de tomar como una enfermedad crónica, todo el tiempo mientras no logremos objetivos. Aquí lo interesante de esto que les quiero mostrar es lo que yo les mostré en las gráficas, donde pueden ver ustedes que cuando el medicamento se deja, el paciente vuelve a incrementar de peso. ¿Qué es lo que sucede? El paciente vuelve a ganar peso. Si el medicamento continúa, pues ya podemos lograr efectos. Prácticamente pasa lo que en un momento le mostré en esas gráficas de los pacientes inicialmente. Se habla también de cuánto tiempo se debe continuar el medicamento. Observen lo mismo. En un momento dado, el paciente empieza a obtener una respuesta muy favorable, vamos a decir, con fentermina, y sigue bajando de peso. Aquí lo que podemos hacer es ajustar la dosis, pero definitivamente no suspender el medicamento como tal para que el paciente continúe perdiendo de peso. Si nosotros suspendemos el medicamento acá, llevamos el riesgo de que el paciente pueda volver a incrementar de peso. Y el uso de los medicamentos antiobesidad siempre será necesario que se usen a largo plazo. Observen, lo mismo, el medicamento antiobesidad, el medicamento se deja de tomar, el paciente empieza en un momento dado pensamos que como ya bajó peso importante, pues ya no lo necesita y se suspende el medicamento y el paciente vuelve a incrementar de peso, como pueden observar, y se sigue manejando la misma situación que de una forma u otra hemos observado. Definitivamente el paciente aumenta, damos el medicamento, vuelve a bajar, lo suspendemos y vuelve a incrementarse como tal. ¿Okay? Ahora, es importante porque la nueva tendencia es la combinación de fármacos para la diabetes tipo 2 y la obesidad, donde pueden ver ustedes que no es solamente un medicamento, sino son hasta 2 o 3 medicamentos para lograr el objetivo, tanto en diabetes tipo 2 como en el caso de la obesidad, donde tenemos que agregar medicamentos, incluso hasta 3 medicamentos para lograr las pérdidas, o en su defecto en la diabetes lograr los valores glucémicos adecuados, y en su defecto en la obesidad disminuir el peso de los pacientes. Ahora, alguien se pregunta, ¿no? Pero realmente, ¿cómo podemos utilizarlos o por qué no los utilizamos? Esto es clave, porque observe, fentermina es el medicamento más prescrito en todo el mundo. El 80% de los médicos que manejan obesidad en Estados Unidos utilizan fentermina. Pero a algunos médicos realmente no les gusta usarlo. Anfepramona no es tan comercializado. Clobensorés, a pesar de que no es tan caro, no es tan comercializado. Fenprores y Masindol no son tan populares utilizados. Liraglutida y la combinación de naltrexona y bupropión que tienen disponible son medicamentos que tristemente tienen un costo elevado. Y dirán ustedes, ok, pero hay medicamentos mejores que esos, ¿por qué no los utilizamos? Sí, efectivamente. Si semaglutida, que no está disponible en estos momentos en México para tratamiento de la obesidad, solamente para diabetes,
El precio comercial de este producto es de aproximadamente $1,385 mensuales, lo que habla que si en un momento dado alguien quiere utilizar eso es lo que le va a costar. Por supuesto, en Estados Unidos los pacientes tienen algunos tipos de seguro donde al final de cuentas pagan solamente una porción del mismo. Pero si el paciente no tiene un seguro médico, como hay mucha gente también acá en Estados Unidos, y por supuesto, ¿qué es lo que sucede? Van a tener que pagar un costo elevado del medicamento como tal. Ahora bien, realmente no se hacen comparaciones de los fármacos antiobesidad, no los ponen en un momento dado en estudios donde uno se confronte al otro para ver realmente cuál es uno mejor. Pero en esta gráfica que yo me permití hacer y la he ido actualizando a través del tiempo, observen. Aquí prácticamente hablamos de los medicamentos que tienen menos efectos secundarios, pues sabemos que un placebo pues no los tiene, ¿no? Orlistat tiene efectos, pero son mínimos si lo manejamos adecuadamente. Lorcacerina tenía también efectos mínimos, pero desafortunadamente está afuera. Fentermina tiene efectos mínimos y logra una pérdida. Pero ustedes observan, naltrexona, liraglutida, aunque tienen efectos secundarios, pero logran, como pueden observar ustedes, una pérdida de peso efectiva hasta de 5%, como podemos observar, lo que realmente los hace mucho más efectivos en cuestión de manejo del sobrepeso y la obesidad de los pacientes. E incluso los probióticos han reportado pérdidas importantes de peso en los pacientes, y también con efectos secundarios casi nulos, lo que habla que son productos que también pueden ser utilizados y prácticamente los que están encuadrados, podríamos decir que son los que tienen menos efecto, aunque tuvieran un poco más de efectos, pero son los más efectivos en cuestión de pérdida de peso. Aquí lo pueden ver de otra forma, donde observen ustedes tirzepida, semaglutida y cirugía bariátrica. En el caso aquí pueden ver ustedes las diferentes combinaciones o los diferentes productos que se utilizaron. Por cuestiones de tiempo pueden ver ustedes que tirzepida en 15 miligramos y semaglutida 2.4 miligramos reportaron pérdidas de más del 10% del peso corporal. La cirugía bariátrica en estos casos de más del 28%. Es muy interesante porque vean esto. En resultados recientes que se presentaron este año, en enero 13 del 2022, sobre semaglutida, observen, semaglutida cuando se utilizó 2.4 miligramos durante 64 semanas, los pacientes perdieron hasta 61%, el 61% de los pacientes perdieron más del 10% del peso, escuchen esto, 52 de los pacientes perdieron más del 15% del peso, ¿ok? Y 36% de los pacientes perdieron más del 20% del peso, lo que es ya comparativo con procedimientos quirúrgicos. Aquí pueden observar ustedes algunos de los pacientes de este estudio, donde vean las pérdidas de peso tan importantes y por supuesto lo mismo que pasa en los estudios clínicos, pasa en la vida real, definitivamente. Aquí pueden ver que son pacientes que tuvieron respuestas y nosotros sabemos que están utilizando el medicamento y no placebo. Definitivamente aquí ustedes pueden observar que este es un paciente que está en el estudio de semaglutida, pero no está utilizando el medicamento porque propiamente el paciente sigue aumentando peso como si nada y así definitivamente. Pero uno de los nuevos componentes que ustedes van a empezar a escuchar más y más es tirzepatida para la pérdida de peso. Tirzepatida es un producto que básicamente originalmente fue diseñado para diabetes tipo 2 y está aprobado ya para diabetes tipo 2 en Estados Unidos. Actualmente está en un fast track. Se están tratando de aprobarlo lo más rápido posible para el uso en el sobrepeso y la obesidad. En un estudio publicado en el año 2021 de este producto llamado Surpass 2, en más de 1,800 participantes se encontró que tirzepatida más metformina era superior a semaglutida y ya ustedes vieron los resultados que semaglutida ha tenido. Hubo una reducción de la hemoglobina glucosilada en individuos con diabetes mellitus. Se observó hasta 5.5% más de pérdida de peso en el grupo de tirzepatida en comparación con el grupo de semaglutida. Y SURMOD 1, que es otro estudio pendiente de publicarse, informa que la pérdida de peso promedio entre más de 2.500 participantes del ensayo, vean esto, fue del 16% a las 72 semanas, resultados realmente fuera de lo que se había visto previamente. Y observen, los adultos que fueron asignados al azar para recibir tirzepatida tuvieron pérdidas de peso promedio del 16% con 5 miligramos, 21.4 con 10 miligramos y 22.5, lo que habla que la dosis óptima es de 15 miligramos. Si ustedes me preguntarán, ¿y por qué las otras dosis? Hay pacientes que no toleran a veces la dosis de 10. Entonces, en un momento dado pueden mantenerse con 10 o pueden mantenerse con 5 por diferentes problemas, sobre todo gastrointestinales.
Lo que sucede y lo que se vio es que incluso con dosis menos de 15 hay resultados en los pacientes. Y en comparación con solo el 2.4% de pérdida de peso con los participantes que tomaron un placebo. Realmente incluso con la dosis de 5 miligramos la pérdida fue realmente abismal entre placebo y medicamento. Y definitivamente, del grupo de tirzepatida, el 89% logró una pérdida de peso de al menos el 5% en comparación con el 28% del grupo que fue asignado placebo. Y el índice de masa corporal, escuchen, promedio de los participantes del ensayo que comenzaron fue de 38 y se redujo a un promedio de 30, con muchos sujetos entraron en el rasgo normal, lo que realmente vean ustedes la implicación de disminuir el índice de masa corporal. Y si ustedes recuerdan al principio de la plática donde les mencioné la importancia de cuando se va incrementando el índice de masa corporal y cómo se van aumentando los factores de riesgos en cada una de las enfermedades, esto realmente habla de una nueva manera de manejar a nuestros pacientes. Pero no todo lo que brilla es oro. ¿Y a qué me refiero? Hay que tener cuidado. Observen esto. Cuando se utiliza el medicamento, pues prácticamente bajan los pacientes. Pero si lo dejamos de utilizar, ¿qué es lo que sucede? La reganancia de peso. Por eso es importante, como se los he dicho y como básicamente lo mencioné durante la plática, la importancia de asociar medicamentos. Si el paciente en un momento dado, ¿qué sucede? Si el paciente está tomando semaglutida, baja de peso y ya no puede pagarla, pues le podemos dar fentermina, clobensoresa, etcétera. Pero en un momento dado no podemos dejarlo porque esto puede ser el resultado de esto. Entonces, sabemos que la fisiopatología de la obesidad es que la obesidad protege a la obesidad. Nosotros hemos ido en contra de la naturaleza de los individuos. ¿Y qué es lo que en un momento dado nosotros podemos concluir al respecto? Que las medidas vitales para perder peso, mantener la pérdida de peso, es mantener la actividad física, las porciones controladas, alimentación saludable, dietas bajas en contenidos de hidratos de carbono y grasas, tratamiento de larga duración con medicamentos para obesidad, implemento de probióticos en el manejo del sobrepeso, posbióticos pre. También sabemos que la obesidad ha crecido dramáticamente en los últimos 30 años, es considerada una pandemia y produce importantes complicaciones a la salud. El tratamiento médico de la obesidad utiliza 4 pilares: nutrición, actividad física, terapia del comportamiento y medicamentos antiobesidad. El tratamiento médico, por supuesto, el tratamiento médico quirúrgico incluye estos 4 pilares y cirugía bariátrica. La obesidad debe ser vista y tratada como una condición a largo plazo crónica que requiere tratamiento a largo plazo y en algunos casos requerirá el uso de cirugía bariátrica como alternativa en su manejo. Nosotros sabemos que la obesidad es una enfermedad tratable definitivamente. Y en un momento dado, considero que lo más importante en la elección del tratamiento farmacológico ante obesidad es la selección adecuada del paciente con monitoreo e instituir las modificaciones del estilo de vida en el manejo no solo del sobrepeso, obesidad, sino también como apoyo vital al manejo de la diabetes mellitus tipo 2 y otras comorbilidades asociadas. Con esto quiero básicamente concluir que hay 5 pilares en el tratamiento de la obesidad, ¿correcto? Lo hemos visto. Pero también quiero mencionar lo siguiente. Esto ha cambiado en cuestión de las comorbilidades asociadas a la obesidad, donde ahora hablamos de pilares del tratamiento de las enfermedades metabólicas, donde por supuesto las modificaciones del estilo de vida están incluidas, pero sabemos también que en un momento dado el manejo farmacológico de la obesidad, diabetes mellitus tipo 2 y dislipidemias puede ser en un tratamiento único y en un momento dado asociado. Y la cirugía bariátrica, definitivamente ahora hablamos de cirugía metabólica para pacientes con obesidad y diabetes mellitus tipo 2, lo que habla no solamente del manejo de la obesidad en sí, sino de enfermedades metabólicas. Incluso podemos hablar ya de remisión de diabetes utilizando cirugía metabólica. Estos son algunos de los mensajes para recordar que he mencionado. La obesidad ha crecido dramáticamente. La obesidad produce importantes complicaciones. Hay factores fisiológicos, genéticos, sociales que complican este problema. El tratamiento de la obesidad ya sabemos que utiliza 4 pilares desde el punto de vista médico y la obesidad debe ser vista y tratada como una condición a largo plazo crónica que va a requerir siempre, recuerden, tratamiento a largo plazo. Pero no olviden que definitivamente la obesidad es una enfermedad tratable. Con esto quiero terminar mi charla. Espero que realmente la información que discutimos sea de utilidad y que de alguna manera realmente sea algo que les ayude a capacitarse y indefinidamente algo que en un momento dado sea de utilidad para ustedes. Muchas gracias.